la Z. El equipo de nosotros, ustedes saben eh, el motivo por el cual nuestro director no está presente. Ya lo habíamos informado la semana pasada. El doctor Mario Lama, de nuevo, coincidencialmente, se le presentó una emergencia prácticamente debido a muerte y por eso no está con nosotros. Pero hoy vamos a conversar, y como es de costumbre aquí en la receta médica de la Z, vamos a tratar un tema, una actividad que se desarrolló todo el fin de semana y hemos invitado para conversar acerca de la violencia en el continente, en todos los países hispanoparlantes. Y para eso nosotros hemos convocado a la doctora en psicología, Sandra Luna, quien es la presidenta de la Sociedad Interamericana de Psicología. Su país natal es Guatemala, pero dirige a todos los psicólogos del continente, desde la Patagonia hasta acá arriba, hasta el Caribe. Y entonces con ella queremos conversar. Obviamente en la conversación, Sandra, que hemos sostenido, yo argumentaba de que en el continente hay se ha establecido que el continente es el continente más desigual que existe dentro de los 5 continentes, o sea que la injusticia prevalece en todos nuestros países. Pero bueno, esa prevalencia, ¿cuál es probablemente la experiencia que ustedes como organismo que aglutina a todos los países de América Latina, qué hace esta sociedad interamericana de psicología con relación a esta vorágine que hace despedazar? Tú tomas, por ejemplo, datos de Guatemala, toma datos de Honduras, que ocupaba el primer lugar en América Latina del país más violento. Luego entiendo que fue sustituido por Venezuela como uno de los países más violentos. Y hay unos cálculos que se tienen para medir el asunto de la violencia. Pero con Sandra queremos concentrarnos en la actividad que en términos personales ella realiza y en términos globales también. ¿Qué hace la CID con relación a esta epidemia? Yo no sé si decirle epidemia, de un comportamiento violento, de este comportamiento agresivo que presentamos nosotros los hispanoparlantes, los latinoamericanos, con nuestra convivencia cotidiana. ¿Qué programas, en el caso específico de Guatemala, tú tienes la experiencia de explicarnos para nosotros saber realmente los éxitos de esos programas y cómo probablemente nosotros podemos replicar acontecimientos como ese y que tú, dentro de las visitas que hace permanentemente a casi todos los países, pueda también explicarnos qué pasa en América Latina, qué pasa con relación a estos comportamientos? Muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, mucho gusto. Es un gusto estar aquí en República Dominicana, que me han acogido con mucho cariño. Me he sentido bien recibida. Así que muchísimas gracias ¿Cuánto nos por eso. alegra? Sí. Y bueno, primero me gustaría contextualizar tal vez a los escuchas, Sí. porque ¿quién es la Sociedad Interamericana de Psicología? Ok. La Sociedad Interamericana de Psicología es una entidad que de hecho nació aquí en República República Dominicana. Dominicana. En 1951 fue el primer congreso de la Sociedad Interamericana que se realizó acá. Sandra, y te interrumpo un momentito, y resulta que eso lo organizó Rafael Leonidas Trujillo, Sí, y aquí no había un solo psicólogo. sí, así mismo fue. Pero lo interesante de esto, y ahora tiene la UAST en este momento
10,000 estudiantes de psicología. Así es. Así que creo que el impacto fue fuerte. Si fuera sido un tsunami, la ola fue grande y pegó duro. Bueno, el asunto está en que la Sociedad Interamericana, ¿qué fue lo que motivó que se reunieran estos psicólogos y que decidieran que era el momento de interactuar, de interconectarse? Entonces, lo que buscaban era esa interconexión, precisamente, el poder mantenerse en comunicación para poder generar nuevo conocimiento de la psicología. Y un conocimiento no solamente importado, sino que ese conocimiento se encarnara en las diferentes culturas que tenemos en toda la América. La Sociedad Interamericana, como dice el Interamericano, está desde la Tierra de Fuego, como tú dices, abarca todo el Caribe y sube hasta Alaska, hasta Canadá. Entonces, tenemos integrados a todos los psicólogos de este continente. Así que el impacto que hacen los congresos que se organizan es fuerte, no importa si es en la Patagonia o si es en Canadá. Igual estamos interconectados y hemos evolucionado, hemos trabajado la psicología a través de la profesionalización, en la internacionalización. Y eso es lo que buscamos hacer cuando llegamos a los países, que se reactive la psicología del país. Ahora, en función de cómo trabajamos y de las metodologías que utilizamos, que es un poquito para ir llegando al tema que nos convoca acá, pues la Sociedad Interamericana, su columna vertebral son todos sus grupos de trabajo. Hay grupos de trabajo de las diferentes áreas de la psicología ambiental, la psicología de la salud, la psicología de la educación, la psicología forense, la psicología clínica. La oncológica. Y tenemos la psicología, tenemos un grupo de trabajo que se llama violencia-resiliencia. Violencia-resiliencia. ¿Qué significa esto? Bueno, te voy a contar inicialmente que el grupo de trabajo se llama violencia. Así se puso el grupo de trabajo. Era un grupo de trabajo que lo que quería era trabajar la violencia. Entonces, este grupo de trabajo se impuso esto en función de los trabajos que se podían presentar y de las investigaciones que se podían realizar dentro de los congresos de la CIP y de las publicaciones para visibilizar cuáles eran los problemas de violencia. Entonces, este grupo empezó a focalizarse en cuestiones meramente epistemológicas en función de la violencia y también en función del impacto de la violencia en diferentes grupos sociales. Entonces, la violencia, tanto en el área educativa, con este nuevo asunto del bullying, que esto te estoy hablando ya actualizaciones. La palabra inglesa que significa violencia escolar. Que significa violencia escolar, el acoso escolar. Luego está el otro grupo fuerte que se trabaja, que es la violencia de género o violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que es la violencia hacia las mujeres dentro de las familias y también hacia los niños, el maltrato infantil, todo lo que tiene que ver con esa violencia interna. Y luego también la violencia colectiva, porque tenemos violencia colectiva, tenemos mucha violencia colectiva. Y ¿cuál es esa violencia colectiva? La violencia colectiva es, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento en países como Nicaragua y países como Venezuela. Los venezolanos, ellos tienen una metodología para trabajar el trauma, porque nosotros no estamos trabajando cómo erradicar la violencia. Tenemos psicólogos de la paz que trabajan el tema de la psicología de la paz, qué pasa con la violencia y cómo ir trabajando para su erradicación. Nosotros en función de esto solo trabajamos cómo apoyar a nuestros colegas que viven en situaciones de violencia y cómo ellos se capaciten mejor para trabajar el impacto y la prevención de la violencia en sus comunidades, siendo un trabajo más que todo
que está empezando a fortalecerse esta metodología, pero es una metodología de grupos operativos. Y cómo trabajar nosotros con grupos operativos y dirigir esos grupos operativos en función de trabajar el trauma y de trabajar la prevención de la violencia a partir de esos grupos, ¿verdad? Cómo el impacto, porque la metodología para trabajar la violencia es una metodología hasta ahora, trabajamos como la enfermedad, cómo sanamos la enfermedad, pero no trabajamos cómo prevenimos la enfermedad. ¿Verdad? Entiendo. Entonces ahora tenemos que ir viendo de qué manera podemos trabajar para que podamos ir haciendo programas de prevención. Ahora estamos ocupándonos de las situaciones de violencia que van surgiendo, pero al mismo tiempo tenemos que ir haciendo, el reto es hacer ese paralelismo de trabajar la prevención. Okay. Así que un poco por ahí es que hemos ido trabajando con estos grupos, con este grupo de violencia. Hemos iniciado un programa donde estamos trabajando específicamente con los psicólogos nicaragüenses, que es un programa online, dada la situación que surgió y que nosotros íbamos a tener un congreso en Nicaragua en el año pasado, en el 2018, y tuvimos que cancelarlo, porque la situación fue un boom de violento, fue una situación que se salió de control y no había seguridad, ni para los habitantes, mucho menos para extranjeros que quisieran llegar. Y Sandra, América Latina no ha vivido durante los últimos, quizá estoy especulando, 500 años, esta vorágine de violencia. Por ejemplo, recuerda los años 60, 70, en donde, por ejemplo, y 80, en Argentina, los militares tomaban preso a personas, iban al mar y lo lanzaban. O sea, cientos de miles de familias cuentan esas historias, ¿verdad?, de terror. Y como que es el parámetro de este comportamiento que ha primado aparentemente en América Latina, pero qué bueno que nosotros podamos escuchar eso que están haciendo ustedes con relación a cómo superar el trauma, ¿verdad? El trauma que produce la violencia. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se llaman? ¿Tiene algún nombre ese programa que ustedes realizan? Pues no, todavía no tiene un nombre. La verdad es que es un programa incipiente en el que trabajamos desde el grupo de violencia. Y este grupo, pues hay la coordinadora y tu servidora. Nosotras dos, que somos miembros del grupo, dirigimos el programa educativo a través de una plataforma virtual. Okay. Y traemos profesores especialistas que son los que apoyan a los colegas nicaragüenses que reciben el programa, que se está fortaleciendo su formación en función de esto, en función de cómo trabajar todas estas secuelas, todas estas consecuencias de la violencia. Y adicionalmente a eso tenemos otro grupo, otra parte del grupo de violencia que trabaja en supervisión y que da atención individualizada en terapia a cada uno de estos miembros de los colegas nicaragüenses que están trabajando con sus connacionales, de manera que ellos no estén desatendidos, porque el enfrentarse a la violencia no es nada más venir y tratar de sanar las heridas, sino que tú te conviertes en un recipiente como terapeuta, como psicólogo, en el que recae muchísima residuos de esa violencia. Entonces tú también tienes que protegerte para poder seguir ayudando. Ese es el programa que en muchos ámbitos se utiliza, cuidando al cuidador, ¿verdad? Sí. Que se utiliza en psicología de la salud, que se utiliza en gerontología, ¿verdad? Porque también la gerontopsicología, que cuidan a adultos mayores, también tienen esos programas de el cuida al cuidador.
Entonces también esa parte está tomada en cuenta en este programa que estamos iniciando. En la violencia intrafamiliar me gustaría conocer los programas que tienen ustedes en ese sentido, porque también aquí en el país está muy de moda el asunto de violencia intrafamiliar, violencia de género. Eh, Dentro de este contexto, ¿es siempre o es justo pensar que el agresivo es siempre el hombre y no la mujer? O sea, ¿en qué contexto lo ven ustedes, lo enfocan? O sea, ¿es la mujer realmente un parte de la pareja no reactiva? Bueno, no, a ver, los estudios dicen, porque de esto se ha hecho muchísima Ok. investigación, que la prevalencia más alta en violencia es hacia la mujer. Ok. En su condición eh, de ser más vulnerable por la posición y el rol social dentro del sistema patriarcal. Ok. Entonces, esto es más estructural. La violencia es algo que no podemos decir que se construye socialmente a partir del control y del poder, que pasa en todos los Control y ámbitos. poder, déjelo ahí. Vámonos a una pausa y retornamos para que usted nos explique esa parte. Continuamos con la receta médica de la Z. Hoy un lunes súper especial, puesto que nos acompaña la doctora Sandra Luna, quien es la presidenta de la Sociedad Interamericana de Psicología. Esta es la organización que agrupa a todos los psicólogos del continente. Yo digo continente, pero ahí no están incluidos los norteamericanos ni los Están canadienses. incluidos. También están incluidos. Estamos incluidos, por eso sí somos una sociedad que abarca a todos los psicólogos de todas las Américas. Excelente. Ujú. Entonces, conversábamos con Sandra con relación a la violencia en la familia. Y a mí me gusta separar, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, me gusta separar lo que es la violencia intrafamiliar. Y yo siempre vinculo la violencia intrafamiliar cuando hay vinculación biológica. Esto es, el tío con el sobrino, el papá con el hijo, y así esa relación biológica es lo que yo pienso que podemos decir violencia intrafamiliar, porque la otra violencia, la que se comete entre el papá y la mamá, estamos hablando probablemente de violencia de pareja. No sé qué te parece este, esta apreciación que tenemos de este lado con relación a esto. Bueno, creo que es bastante válido lo que plantea. Em, Sin embargo, creo que dentro del marco de la violencia intrafamiliar, siempre hemos visualizado que eso tiene que ver con las relaciones de pareja. Ok, Pero también hay abuso, tanto hay hijos maltratados, así como hay hijos así maltratadores. es. De hecho, Entonces, escúchame Sandra, en Nueva York existe la Asociación de Padres Abusados por sus hijos. sí, sí. Ahora bien, yo creo que es importante que hemos perdido mucho del valor de la familia, pero al mismo tiempo que hemos perdido el valor de la misma familia ha desvalorizado porque hemos tenido, em, porque hemos tenido dentro de ese marco de la familia mucha violencia y hasta ahora estamos empezando a saber o a conocer en un momento dado, en este último siglo, Ujú. a finales del siglo pasado y en este nuevo siglo, es cuando hemos despertado y nos hemos dado cuenta de cuánta violencia había dentro de las familias. Antes de esto no sabíamos que las chicas y los chicos pequeños, los niños, eran abusados sexualmente por sus padres. Y eso se veía como una cosa normal metida, inserta en el tejido cultural. Ya entiendo. Entonces, eso definitivamente nos ha despertado a nuevos enfoques desde la psicología.
O sea, el enfoque de ver la integridad total y absoluta en dentro de lo que es la composición familiar. Pues la composición familiar, no todas las familias, pero sí dentro de las familias es donde empezamos a descubrir que había tanta violencia. La violencia se generaba, los niños no estaban seguros como uno pensaba dentro de la familia y las mujeres tampoco no estaban seguras dentro de la familia. Ahora tenemos esas denuncias, las denuncias de que la violencia no se genera afuera. Sabemos que si un niño fue violentado sexualmente, lo más seguro es que fue adentro de su hogar, no afuera. ¿Y esas denuncias se están haciendo en todos los países o hay países que todavía continúan con con esa ignorancia de hacer estas? Bueno, no conozco a cabalidad todas las instancias de los Ok, países en América, pero hay muchos que sí ya se han preocupado específicamente de esto. Ustedes tienen un Ministerio de la Mujer así y es. tienen un botón de alerta para hacer la denuncia, para que llegue la policía, Ujú. porque yo estuve investigando, porque nosotros también tenemos un botón ahora, tenemos una app en el teléfono que acaba de generarse en, 1900, en el 2016, más o menos a finales del 2016 por ahí, empezamos a tener ese botón. Entonces ahora las denuncias se han elevado porque las personas pueden hacerlo desde su celular. Yeah. Y ahí llega la policía para resolver el conflicto y separar al perpetrador o al violentador. Ok. Se une a nosotros Carlos Hernández, quien es el organizador del Congreso Caribeño de Psicología, actividad esta que justamente trajo a la doctora Sandra Luna, con quien estamos conversando esta mañana. Buenos días, Carlos. Sí, buenos días a todos. Estamos compartiendo con la doctora Sandra Luna, que vino al país invitada por nosotros para participar en el Congreso Caribeño de Psicología. Así es, organizado por Por fundación, por la Fundesi. Que es la única hasta el momento organización en República Dominicana que realiza congresos de esa magnitud. También nos acompañó en todo en este congreso representante de Puerto Rico, representante de Estados Unidos, encabezado por la doctora Félix, Sí, Rosy Phillips. quien es la presidenta de la Organización Americana de Psicología. Sí, la O Sociedad sea, la Americana de Psicología. máxima organización que existe en Estados Unidos, donde se agrupa cualquier cantidad de cientos de miles de psicólogos, están registrados en esta parte. Y conversamos, Carlos, con Sandra con relación a las experiencias que se tienen, a lo que está haciendo, lo que hace ella, por ejemplo, en Guatemala y qué se está haciendo en el resto de los países hispanoparlantes con el control de la violencia y bueno, y sigo yo chimeando con relación, ¿cómo es que nosotros nos dejamos imponer el concepto de bullying? Un concepto, un concepto norteamericano, estadounidense, para simplemente simbolizar esto es a nivel de toda la América o simplemente por aquí arriba que usamos el término bullying para referirnos a la violencia escolar, al acoso escolar, que era como se conocía antes, pero de repente ha aparecido este nombre y a cualquier cosa le están diciendo ahora bullying. Entonces como que se nos pierde, por ejemplo, cómo se llama el acoso entre adultos. Se llama, bueno, de nuevo, mobbing, que es un término también anglosajón, pero es el acoso moral. Pero yo quisiera seguir escuchando la experiencia que ustedes tienen y los programas que tienen con relación en el hogar, con relación a la protección de los niños, con relación al marco social. ¿Qué hace la CID con relación a eso? ¿Qué programas tiene? Si nosotros podemos replicarlo, cómo nosotros podemos aprender de esto que ustedes han hecho prácticamente en toda la América. Bueno, realmente la CIP no tiene programas como CIP, como organización, porque no es una organización que elabora programas como la OPS o como la ONU
o como O la la OMS. OMS. Sí, esas son entidades que se dedican a realizar programas. Ok. Nosotros lo que hacemos es que aglutinamos a los psicólogos investigadores. Entonces, la promoción más grande que tiene la Sociedad Interamericana es la investigación. Y la investigación es importante, ¿por qué? Porque el país que investiga tiene el derecho de poner los nombres que se le dé la gana a las cosas que suceden. Porque así ha sido siempre, ¿o no? Sí, es Así cierto, es. cierto, Desde cierto. Boom Sí. hasta nosotros. Los norteamericanos le invierten dinero, ellos inyectan dinero en la investigación. Entonces, al invertir dinero en la investigación es que ellos ponen los nombres que necesitan para las cosas que ellos quieren llamar, como quieren llamar. Entonces, probablemente esto es lo que ha surgido con el término de bullying, porque todos hemos vivido el acoso escolar, algunos más que otros, o hemos sido acosadores cuando estábamos en la escuela. Sí. Y eso ha venido por generaciones. Los niños son crueles, dicen a veces, ¿verdad? Pero es parte de eso. Pero la investigación ha llevado a poner ciertas terminologías o acuñar las terminologías para determinar cómo se llama esa conducta específica. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es que nosotros tenemos que investigar. Excelente. Porque si nosotros investigamos, nosotros podemos definir eso que estamos investigando, esas conductas, cómo deben de llamarse. No sé si te dice mira, aquí. Mira, yo quiero recordar un término que seguro Eladio lo escuchó en una época, que resume lo que tú has dicho. Te recuerda, y en uno de los que nos escuchan lo han escuchado, el que no investiga no tiene derecho a la palabra. ¿Te recuerdas Eso ese? era Mao Zedong. Exactamente. Sandra está sintetizando la importancia de la investigación, porque es lo que nos permite saber qué es lo que tenemos y cómo podemos mejorar. Porque la investigación en psicología recoge la información, pero nos dice cuál es la magnitud del problema y cómo podemos intervenir. Y sobre todo en psicología, que es una ciencia que estudia la conducta. Y la conducta es muy variable. Es decir, va mutando de un momento a otro y porque está vinculada mucho a la parte social, al vínculo social. Por eso se define salud mental como un estado de bienestar, pero se define al ser humano como un ente biopsicosocial. Entonces, la investigación en sí misma es importantísima para poder definir las políticas y trazar y solicitar apoyo en esas políticas. ¿Y cuál es el país que más investiga en psicología? Que no investigan. ¿Qué más lo hace? Los que inyectan mucho en investigación. Canadá, estamos hablando de América, Sí. Canadá, Estados Unidos, México. México es un gran investigador, ellos Sí. investigan muchísimo. Chile también, Colombia, ahora Colombia ha repuntado muchísimo. Colombia ahora hace de bastante, le inyecta mucha plata a la investigación, porque creo que eso es importante. Necesitamos el apoyo estatal, que las universidades crean que es pertinente hacer investigación sobre O sea, que no los solamente fenómenos negocios, sino que... sociales. Sí. No solo la universidad estatal sería la que estaría más responsabilizada de abrirse a tener programas de investigación y a buscar financiamiento para ellos. Porque sin investigación, ¿cómo vamos a saber? Lo único que hacemos es esa psicología internacional. Que la psicología internacional traes tú lo que piensa fulano, lo que piensa mengano, y entonces tú lo tratas de incorporar a lo que estás haciendo en tu país. Pero lo ideal es que lo que piensa fulano, lo que piensa mengano, vamos a investigar si realmente funciona aquí. Entonces es lo que te digo, la CIP lo que trata de lograr a través de este amplio mundo académico que trata de promover es encarnar la psicología en cada uno de los países. Que cada quien encuentre sus modos, sus tecnicismos, sus formas de intervención que van a responder a su propia cultura o a sus diversas culturas en un solo país. O sea, a ver, Sandra, si yo estoy captando todo eso. En psiquiatría y psicología hay unos manuales
Sí, tenemos Eh, manuales. tenemos el C11 Sí, ya salió. y tenemos el DCM-5. Sí. Uno es un instrumento de valoración diagnóstica de la Organización Mundial de la Salud y el otro es básicamente norteamericano. ¿Deben los países, según tu opinión, tener su propio instrumento de medición o no? Bueno, mira, hace un tiempo sacaron la guía diagnóstica, que era del CIE-10. Y esa guía diagnóstica participaron profesionales de todas de las Américas. Ujú. Y, por ejemplo, habían criterios diagnósticos para conocer el mal de ojo y cuestiones culturales como Sí. esta. Ahora recuerdo el Ujú. mal de ojo, pero habían otras cuestiones que eran Y aquí está muy muy presente, como culturales. en nuestra cultura, el mal de Sí. ojo. Y también la interpretación Sí, sí. de cuando la Sí. gente se monta, o sea, que tiene un supuesto espíritu. Claro, entonces todas esas cosas estaban estudiadas y están puestas en esa guía diagnóstica y latinoamericana, así se llama, diagnóstica latinoamericana, que estaba César Mella participó fundamentada, en eso. sí, estaba fundamentada en el CIE-10. Así que creo que nosotros podemos hacer, esa es una encarnación de donde nosotros planteamos también, ¿y por qué no vamos a estar en el escenario mundial? Ah, nosotros solo no tenemos mal de ojo aquí, no hay mal de ojo en otro lado. Hay mal de ojo en toda América Latina. Y yo te aseguro que si le dices a un europeo de aquellos todos blancos, con su cabello casi rojo, y les preguntas por el mal de ojo, ellos también saben del mal de ojo. Es decir, solo que lo dicen de otra manera, Yeah. como lo decimos nosotros en Guatemala, como lo dicen ustedes en República Dominicana, como lo pueden decir los hondureños o los nicaragüenses, no lo sé. Pero todos tenemos esas y tenemos que estar en el mapa mundial. No solo es, ahora el mundo es tan pequeño. Si Por- hay un McDonald's en todos lados, porque nosotros vamos a tener una guía diagnóstica y no nos podemos llamar igual. Tenemos que estar encarnados en esa guía, ¿verdad? Tiene toda la razón. Sí. Pero también hay un glosario cubano, que ellos tienen un glosario para la clasificación de los trastornos mentales. Bueno, eso tiene que haber algo porque ellos no van a aceptar nunca. Por el bloqueo, como Sí, sí, dicen. sí. Entonces, eso en el plano, tú nos explicabas, Sandra, en el plano de las relaciones familiares. Ahora, en el plano de atención al niño violentado, ¿cuál es la experiencia que se tiene? Uy, Dios, si yo te digo de mi país, eso es triste. Porque, ¿qué te voy a decir de mi país? Se nos quemaron 40 niñas adentro de un cuarto, Wow. que estaban en un hogar de estos. Tenemos dificultades. En Guatemala no te puedo decir. Creo que la CIP tiene que tomar un poco más de postura en función de qué hacemos con los niños, porque hay mucha violencia hacia los niños, hay mucho maltrato, mal manejo, desde siempre. Tú venías también contándome una experiencia y dices, ¿y qué pasó con todos esos niños? Es decir, desde siempre creo que lo que tenemos que plantearnos es la subjetividad. ¿Quién es ese sujeto niño para mí? Ok. Y creo que a partir de eso nosotros tenemos que ir haciendo programas o visibilizando un problema que ha estado dormido, que es parte de esa violencia colectiva. Y de ese aprendizaje. Sí, que se individualiza en cada una de las familias, pero los niños son a veces violentados en la educación, son violentados socialmente, son violentados en la cultura, porque no son tomados en cuenta. Y no es tomado en cuenta cómo debe cuidarse un niño, qué supervisión hay que darle. Y entonces ahora hemos tenido generaciones que les hemos puesto nombres a esas generaciones, que ¿cómo le llaman a estos los Z? Los millennials. Los millennials, que fueron mis hijos. Los millennials son mis hijos. Yo tengo 3 millennials. Pero ¿cómo nosotros atendimos y cómo estamos atendiendo a estos chicos ahora? Porque hemos visto todos los errores que hemos cometido en la crianza, pero no hemos investigado cómo podemos hacer programas de prevención e ir educando a los padres. Sí, Sandra, tú has dicho un tema muy interesante que nos impacta a nosotros también, pero me gustaría conocer la realidad de ustedes en
en Guatemala con las familias que han tenido que el padre ha matado a la madre, esos niños huérfanos que quedan, a veces de los dos padres. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes allá en Guatemala? Pues mira, estos niños van a hogares sustitutos. Yo la verdad no soy especialista en el tema, lo hago saber. Solo a mí me duele lo que ha sucedido a partir de la experiencia, porque los hogares sustitutos en el Estado, los hogares estatales que los recogen, que son estos hogares de acogida para los niños, no tienen las condiciones, porque hay mucha mezcla de los niños, los que tienen problemas conductuales con los niños que vienen de un hogar en donde el padre mató a la madre, el padre está preso y la madre pues está muerta. Sí, sí. Entonces, no hay una buena organización de cómo es el manejo de los niños. De hecho, pues tuvimos este problema con las niñas que fallecieron un 8 de marzo, el Día de la Mujer. Sí. Fueron 49 niñas calcinadas. Qué tragedia. No buscaron, no, las encerraron en un cuarto, las niñas estaban fuera de control y encendieron unos colchones y murieron. Una tragedia nacional. Nacional, completamente. Una tragedia mundial, porque esto no solo nos impacta a nosotros, fue una cosa que impactó severamente. Y hemos tenido otros conatos de situaciones conductuales con los chicos que están en hogares en acogida. No hay personas especializadas también para el manejo de chicos con esa dificultad. Creo que también nosotros como psicólogos no hemos formado suficientemente bien a las personas para que atiendan situaciones tan crueles y tan difíciles como estas y complejas. Lo mismo que nos sucede cuando hay desastres, que supuestamente estamos capacitados, pero en el momento del desastre nosotros también nos desconcertamos. Entonces lo mismo sucede en el manejo de los chicos maltratados, de los chicos, porque se convierten en chicos maltratados estatalmente y no se cumplen con los convenios, porque se firman convenios en grandes reuniones, en grandes hoteles, con personalidades de todas estas organizaciones, UNICEF, la OPS, la ONU, pero a la hora de que los estados tengan que cumplir con esos convenios y todas esas palabras que ya se pusieron en papel, no hay una aceptación. Fíjate lo que tuvimos nosotros hace poco. Había una iniciativa de ley para protección a las niñas violentadas sexualmente. ¿Y qué fue lo que pasó? Los movimientos pro vida, porque había en el artículo 7º, había un inciso que decía que si la niña menor de edad, menor de 14 años, quería hacer un aborto terapéutico de ese bebé que se había instalado en su cuerpo a través de una violación, ella podía tomar la decisión. No estaba, las niñas embarazadas de menos de 14 años tienen que abortar, no decía, sino que decía que las niñas tenían que tomar la decisión. Los movimientos pro vida movieron el país. 50,000 personas salieron a decir que no al aborto. El modelo conservadurista no permitió que estas niñas tuvieran una reparación transformadora, que era lo que se buscaba con la ley. Sandra, es sumamente interesante esta explicación porque nosotros tenemos algo parecido, pero vamos a narrarlo después de esta pausa. Regresamos a la receta médica de la Z. Esta mañana estamos conversando, ya casi esta tarde, estamos conversando con Sandra Luna, quien es la presidenta de la Sociedad Interamericana de Psicología. A propósito del tema que aquí se vive mucho, la autorización de 4 causales donde la mujer debe tener la decisión de abortar. Y te doy el siguiente dato, Sandra. El año pasado murieron, después de nacer, en las clínicas y hospitales, 2.600 niños y no hubo ninguna manifestación de dolor, de duelo, frente a esa desgracia del año pasado con relación a esos 2.600 niños. Te escucho. Bueno, yo creo que estamos ante un reto. Tenemos muchos retos y conforme la
la sociedad también se ha multiplicado. Pues los problemas que antes eran pequeños se han convertido en problemas grandes. Sí. Porque tenemos poblaciones más grandes y tenemos que atenderlas. Ustedes tienen muchos psicólogos en República Dominicana. Ajá. Tienen muchos psicólogos. La gran mayoría de desempleados. Sí, y tienen tanto trabajo que no podrían estar desempleados. No ¿Verdad? debieran estar No desempleados. debieran, porque hay tanto que hacer en esta sociedad, en este país, en función de programas de prevención, Sí. de ayuda, del manejo de la salud integral en general. Así que creo que tenemos que presionar un poco más. Por eso las organizaciones como Fundepsi, como el CODOPSI, son importantes, porque tienen que visibilizar que hay problemas de salud mental y que hay que trabajar en esos problemas. Ya estaba escuchando que Puerto Rico ya no habla de problemas de salud mental, ellos ya no hablan de salud mental, sino que hablan más, porque eso va en función de la patología y en función de la enfermedad, sino que hablan más de la prevención, de cómo Así ir es. haciendo programas para prevenir. ¿Y tiene más trabajo prevenir que curar la enfermedad? Y Y es más caro sí. curar la enfermedad que Que prevenir. prevenirla, definitivamente. Entonces aquí no se ha entendido eso y se sigue entendiendo que el problema es la creación de muchas camas en los hospitales, hacer programas de intervención en crisis, pero ya usted está enfermo. O sea, no me atienda porque tú me dejaste enfermar. Entonces, como que tenemos toda esa discusión de manera permanente y como que no se quiere entender porque aquí se invierte el 0 punto no sé cuánto en salud mental. O sea, prácticamente se desconoce esa realidad. ¿Cuánto es la inversión en En Guatemala. Guatemala? Muy parecido. Muy parecido. Sí. Así es eso. Sí, sí. Por eso es que estamos haciendo todo tenemos que hacer un alboroto. Así Los es. psicólogos, ¿no te parece, No, Carlos? es que es así, es cierto. Tenemos que hacer más presencia y exigir mucho más los derechos que tiene la persona de ser atendida. El problema de la salud mental es que la gente lo siente de manera muy individual y se hacen evidentes cuando hay la crisis severa, o cuando el enfermo está en la calle, o cuando mata a una otra persona, O hace el escándalo O hace- en el vecindario. o hace el escándalo vecindario. Entonces ahí es que sale a relucir. Pero en medicina, bueno, también hay, aunque ha habido mejoría en términos de salud en sentido general, todavía faltan muchas cosas que hacer Demasiado. en salud. Entonces tú explicabas el asunto de las niñas que salieron embarazadas. Uy, teníamos un problema serio porque tenemos un problema de incesto muy elevado. Yo no sé cómo son los números acá, pero nosotros... Aquí son muy elevados. Sí. Aquí son elevados. Aquí el también. embarazo en adolescente es extraordinario. De hecho, hay una provincia que se ha identificado como la provincia que encabeza el asunto de los embarazos de adolescentes. Sí. O sea, Tenemos un problema que no solo es de Guatemala ni de República Dominicana, tenemos un problema latinoamericano y también estadounidense, porque también en Norteamérica, sí. tal vez Canadá no tiene tan elevados sus estadísticas con respecto al incesto, pero sí, el incesto está presente todavía dentro de esa cultura, de ese marco patriarcal. O sea, el de incesto es cuando, y de control y de poder. cuando el papá tiene relaciones con la hija, el tío, el hermano. Claro, a eso se refiere. Sí, se refiere a las actividades sexuales, al abuso sexual por parte del padre, de algún pariente cercano, algún amigo de familia al que se le da mucha confianza. Sí, Oh, sí. sí. Y además de eso, Porque el 80% de las violaciones se realizan con conocidos. así es. Todavía creo que el porcentaje es más elevado. El desconocido Wow. es más bajo Sí. y la fragmentación interna de la persona es mucho más fuerte porque lo que se fragmenta es la confianza en una persona que debería, es la traición a la confianza de una persona que debería Sí. protegerme. Entonces es una fragmentación profunda, psíquica, Así es. en la persona, que es mucho más difícil de sanar
porque tiene muchas secuelas. Yo siempre digo, a mí me gustan mucho las plantas, y entonces digo, es como una mala hierba que hay que desprender, pero hay que sacarla con toda la raíz. Por eso es muy importante el trabajo que uno hace con estas mujeres o con estos niños o con estas personas, porque también hay hombres violentados sexualmente. Sí, obviamente. Entonces, sacar de raíz, hacer un trabajo profundo en la psique de la persona, de manera que saquemos esa raíz intacta. Porque si queda un pedacito de la raíz, vuelve a crecer. Igual que la mala hierba. Sí, sí, es Así así. es. Entonces es un trabajo de continuo en la vida de la persona, en donde hay que apoyar en sanar eso. Por eso es importante pensar en la prevención, que tiene que ser en un trabajo más profundo en las familias, en cómo realmente cambiar esa subjetividad que tenemos de los niños dentro de las familias para poder hacer ver que el niño es una persona en formación, porque no lo tenemos claro. No lo tenemos Y no, claro. por eso no cuidamos a nuestros niños. No No, sé qué... es que el trabajo fundamental es la prevención y mejorar la calidad de la funcionabilidad del sistema familiar, de la familia. Ahí es que hay que invertir, porque sale más costoso intervenir que prevenir. ¿Qué pasa en los países de nosotros con la violencia que ejercen algunos hombres contra las mujeres? La estadística, por ejemplo, de feminicidio en Venezuela, ¿es baja, es alta? ¿Cuál es el país, si tiene la información, donde más se cometen feminicidios? Pues Si tiene el dato. ahora sí, creo que tengo algunos datos, pero no los recuerdo en este momento, pero sí es alta el femicidio. Por eso es importante que la investigación de los crímenes se haga con enfoque de género. No importa si no va a ser un crimen por género, pero por eso es que no tenemos las suficientes estadísticas, porque no sabemos si a esta mujer la mataron por el hecho de ser mujer o fue otra situación la que llevó a Celos. pero esa es una situación de género. Sí. Y lo que pasa es que nos cuesta mucho abrirnos al enfoque de género. En los mismos psicólogos, cuando uno habla a veces de género, dice, no, pero esto no es así, eso, pero el sexismo está metido muy enraizado en nuestra forma de pensamiento. Y por eso no logramos la equidad. Yo me recuerdo que en un estudio que yo hice de cómo se construye la identidad de la masculinidad en los hombres guatemaltecos, decía una persona en los grupos focales, mira, dice, yo le digo a mi esposa que cuando llegue me llame, cuando llegue a un lugar me llame, para que yo sepa que ya llegó, que llegó bien. Porque la situación de la seguridad, decía él, en el país, pues a veces es difícil. Pero cuando yo llego a un lugar, jamás se me ocurriría llamarla para decirle que llegué bien. Entonces él con ese ejemplo decía, imagínate, si con eso no logro, ¿cómo voy a encontrar la equidad? ¿Sí? Definitivamente. Pero hay un número, por ejemplo, en Guatemala de mujeres asesinadas por hombres. Sí, tenemos, yo presenté unas estadísticas en este año, iban como 291. ¡Epa! O el año pasado fue ¿La 291. población en Guatemala de cuántos habitantes es? 11 millones, más o menos. Más o menos igual que Estamos nosotros. iguales. Sí, somos Sí, poblaciones sí, muy sí, parecidas. sí, sí. Si nosotros vemos las estadísticas ahorita de su Instituto de Estadística Nacional, seguramente vamos a ver que son similares. No, son más reducidas las de nosotros. Todavía están más reducidas. Y O qué bueno. no hay una investigación con enfoque de género, porque tú mismo dijiste, por celos no es de género. No, porque el asunto es, Sandra, que teóricamente cuando nos metemos al enfoque de género, es sumamente complejo. Por ejemplo, un amigo me enseñaba ayer que han aparecido 32 tipos de género. Y hay dos sexos, femenino y masculino. Ahora, ¿cuántos humanos existimos?
O Bueno, sea, no estamos hablando de lo mismo. Esa es otra cuestión que también tiene que ver con el enfoque de género, porque si matan a un muchacho en la calle y nosotros hacemos una investigación con ajá. enfoque de género, nosotros vamos a saber por qué razón tal vez mataron y si este muchacho pudo haber sido, por ejemplo, homosexual y fue muerto por su calidad de Ajá. homosexual. Entonces quiere decir que si nosotros usamos el enfoque de género, Ah, en ese sentido tiene toda la sí, razón. nosotros podemos saber cuáles son las razones verdaderas por las que ese crimen se cometió. Si Sí, pero... estamos hablando de feminicidio o de homicidio, Ok, porque también hay otros sí, términos que tenemos que empezar a utilizar para poder ser inclusivos ok. con todos estos géneros que tú dices. Ujú. Entonces, yo quisiera que también nosotros podamos conversar. Ya hablamos de los niños, ¿verdad? Cómo también hay la violencia excesiva contra los niños. ¿Qué pasa, Sandra, con los ancianos en ¿Qué términos de dices tú violencia? que ya vamos camino para? Y es cierto, es cierto. Sí. Es que la población más vulnerable son los niños y los ancianos. Pero de eso, Eh, por lo menos aquí en el país no se habla. sí, y lo que debiera convertirse en un privilegio para el ser humano a veces se convierte en una Obviamente, tragedia. obviamente. Eh, y en nuestro país la realidad nos dice que una parte importante de la población de los ancianos se vulneran mucho los derechos. Y a veces no se comprende la realidad del anciano. Hemos avanzado un poco, pero nos falta muchísimo, Basta. muchísimo por lograr. ¿A ti todavía no te han voceado, viejo el diablo? Ah, bueno, eso es. De que tenemos el pelo más blanco, comienza ya la calificación y la discriminación. Sí. Eh, pero el gran problema de los ancianos es que en nuestro país pierden muchos derechos. Lo más trágico de todo es en lo que se refiere a los derechos de salud. Ujú. Pierde el seguro cuando son pensionados y eso es una tragedia. Es peor porque antes tú podías, el anciano podía con sus trabajos o adulto mayor, con el término más apropiado, podía trabajar y tener su seguro médico, pero después que es pensionado pierde el seguro médico y ahí viene la gran crisis. Y, y los servicios que tenemos de hogares de ancianos deben mejorar un poco más. Aunque si lo comparamos con 20 años atrás, yo que estuve hace unos meses en Pero tú no tuviste interno ninguno. no, Ah, ok. no. Pero un día llegaremos ahí, o a nivel Sí, familiar lo llegaremos. claro. Sí, Pero es un tema, el tema del envejecimiento es un tema que a veces tabú para muchas personas. así es. Mucha gente no quiere admitir que va a envejecer y es un privilegio envejecer. Por lógico, y Claro. entonces Privilegio los envejecer, jóvenes y se debe disfrutar el envejecimiento. Así Se es. debe disfrutar. Los jóvenes entienden que la juventud es eterna y que usted siempre va a tener Claro, 20 años. ¿no? Y que Y resulta que interesante esto. Y Marta me dice que yo siempre estoy repitiendo lo ¿Te mismo. refieres a Marta Pérez? Sí. Eh, Resulta que el premio Nobel que se otorga a quienes hacen descubrimientos científicos, si el promedio de edad de ese otorgamiento es 60 años. No hay jóvenes ahí dentro en términos de la creación de investigaciones, de creaciones de algunos otros elementos necesarios para la humanidad. Se dio un premio a la persona más joven, 17 años, pero fue el premio a una mujer, fue el premio a la paz, por la paz. Y el más viejo lo obtuvo un señor de 95 años. O sea que el asunto de la juventud, a veces tú tienes que darle la ubicación necesaria porque conceptualmente nuestras sociedades individualistas, muy diferente a la sociedad, por ejemplo, colectivista como la japonesa, en donde hay un respeto pero extremo hacia lo que es el privilegio de haber envejecido. Claro. Entonces, por ejemplo, nuestra población es una población de jóvenes y esta población de jóvenes
entiende que los pocos que pasamos de 60 años somos ya prácticamente desechos que no contribuyen absolutamente a nada. Y ese es un gran problema. Entonces, ¿qué pasa en términos violentos, en términos del ejercicio de la violencia contra los ancianos? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿Existe alguna investigación? ¿Qué orientación tiene la Sociedad Iberoamericana de Psicología? Bueno, mira, la verdad es que creo que el que se ha extendido nuestras edades de sobrevivencia, creo que ha generado nuevos campos de atención. Ajá. Porque antes las personas, no sé, hasta nosotros mismos pensábamos que alguien que tenía 50 años, cuando éramos niños, era un viejito, Total y era un absoluto. ancianito. Sí. En cambio, en la actualidad, una persona de 50 años se concibe como una persona todavía productiva, Sumamente productivo. que es la mejor etapa de producción, porque ya no tiene que cuidar Y hijos madura en y términos madura. Sí. Entonces ahora Ahí tenemos está una nueva... ahí está nuestro compañero Héctor Guerrero Heredia y Mario Lama Oliveira. Sí, que además de eso, yo algo que me gustó mucho en una visita que tuvimos a la universidad es que cuando estaban hablando de nuevos retos en la psicología en República Dominicana, las consultas habían sido hechas a los profesores más antiguos y que ellos con su experiencia podían iluminar si lo que ellos estaban tratando de realizar, pues era posible, o cómo ellos podían orientarlo de alguna manera con su experiencia. Entonces creo que esos son datos importantes. Ahora, en función de la violencia, uy, es que es un tópico bien complicado porque todavía en los niños es más fácil ver que el niño fue maltratado Así porque es. un día tiene voz y habla sobre eso. Ajá. Pero el problema con el anciano es que cada vez tiene menos voz, Wow. ¿no? Sí, Porque cada sí. vez tiene menos voz para decir que lo están lastimando, que lo tratan mal, que lo violentan sexualmente, porque todas esas cosas se dan también. Los mismos problemas, solo que en función de una persona que todavía es más vulnerable que un niño. Wow. Y todos estamos a cualquiera nos puede pasar. Ujú. Que cuando lleguemos a esa etapa de nuestras vidas, quien nos cuide, quien tenga que atendernos, no dé las condiciones suficientes para que nosotros se respeten nuestros derechos humanos. Es sumamente complicado y pienso, ¿verdad?, que esto se da en todos nuestros países. En todos nuestros países hay, los ancianos son vulnerables Que y todavía, disculpa que te interrumpa, pero creo que hay una cosa que sí es importante porque hasta ahora los latinos cuidamos a nuestros ancianos porque los cuidamos en casa. Yo no sé cómo será acá, pero en Guatemala sigue se igual. cuidan en casa. Solo que verdaderamente no haya quien los cuide, los ponen en estos hogares. El Estado también tiene algunos hogares, pero son de muy mala calidad. No cuidan porque los presupuestos son muy bajos, que ellos, como dice, trabajaron toda su vida porque no tienen derecho a que la última etapa de su vida sea cómoda y en buenas condiciones de calidad de vida. No tiene que ser lujosa, Sí. pero sí tener la suficiente calidad de vida, que estén limpios, que estén alimentados con lo que pueden comer, porque también la dieta cambia en esa etapa. Entonces, Y la recreación sí, también. creo que por eso es Y la importante. soledad. La Y la soledad es, soledad. Sí, eso es muerte. sí, no, la soledad, porque a nivel familiar o muere un compañero o la compañera, pero también ya los hijos ya construyen otra familia Sí. y construyen nuevo estilo de vida. Y esos cambios muchas veces no son asumidos por el propio la persona. Y lo importante es disfrutar esa etapa de la vida. Es decir, cada etapa y cada momento de la vida hay que disfrutarlo.
Pero para eso necesita también una orientación y asumir nuevas visiones de la vida. ¿Tú crees que uno debe ser egoísta en algún momento de nuestro envejecimiento en términos de pensar, esto debe ser para mí? Sí, si llamamos egoísmo pensar un poco en uno, a veces hay que pensar un poco en uno, sí, porque primero hay que cuidarse uno mismo. Así es. Hasta lo vemos de la misma Biblia, amar al prójimo, pero ¿cómo? Como a ti mismo. Pero lo importante es que la persona tenga una valoración personal, de que eres una persona y que comparte la vida con otras personas, sí, familiares, esposas, hijos. Pero y que los hijos se van y que vamos a morir. Exactamente. Si vemos de la importancia de quién es la persona más importante en la vida, diríamos que primero está uno. Debe estar uno. Y después de eso, su compañera o su compañero. Porque fíjate... Que dicho sea de paso, para que tú continúes, los hombres duran 6 años menos que las mujeres. Exactamente. ¿Qué cosa es? Duramos menos que las mujeres. No han engañado diciéndonos que somos el sexo fuerte. Mentira. Es cierto, es cierto. Pero eso es importante, esa comprensión de ese fenómeno. Porque los hijos se van, y es más, deben irse para que ellos puedan tener la independencia, ese crecimiento y puedan construir su propia familia, independientemente de la familia de los padres. Y los padres tienen que entender eso, sí, que los hijos tienen que construir su propio proyecto de vida, amando siempre a sus padres. Y que lleven a los nietos los fines de semana y que los recojan ese mismo domingo. Sí. Pero esa parte del disfrute. Exacto. Compartir con los nietos, disfrutar a los nietos. Eso te da vida. Pero entendiendo que son los hijos de nuestros hijos, pero hay que disfrutar ese momento. Así es. Y le da vida, le da mucha felicidad a los abuelos cuando tienen, y mucho más si son bisabuelos. Así es. ¿Cuál es tu experiencia, Sandra? ¿Tú eres abuela ya? No. Todavía no. Nada. Todavía estoy esperando. No hay modo que eso funcione. Y lo voy a decir, fíjate, se lo voy a decir a mis hijos. Sí, porque mis hijos ya son adultos. Entonces voy a decir, me preguntaron en la radio. ¿Qué vamos a hacer con este problema? No puedo andar diseminando por el mundo que todavía no soy abuela. Muchos hijos postergan embarazo. Son millennials, ellos piensan que hay tiempo. Sí, hay tiempo. Sí. Ese es el asunto. El aquí y el ahora, punto. Sí. No le interesa más nada. Pero esa idea es preocupante para algunos padres, pero a veces es importante que ellos tengan su propio estilo, su propia manera de entender. Pero esos millennials no te lo entienden. O sea, para ellos es la tecnología, el vivir este momento, y no me importa lo que va a venir o lo que pasó, sino el presente. Creo que eso es muy, muy radical, ¿verdad? Pero creo que también toman más conciencia de sus relaciones para que sean relaciones perdurables, porque hemos tenido en las generaciones pasadas grupos que rompen muy rápido sus relaciones y cambian a otra relación porque no saben tomar decisiones a la hora de elegir a una persona idónea para compartir la vida. Entonces creo que también eso es un dato importante. Yo en función de eso veo pues que todavía no soy abuela, pero porque también he recalcado mucho esas cosas en mis hijos que uno tiene que pensar, tiene que tomar más conciencia, de manera que las familias sean familias que se integren para perdurar. Sandra, vámonos a una pausa y regresamos. Regresamos a la receta médica de la Z. En el día de hoy, lunes, inicio de la semana, hemos estado conversando con la doctora Sandra Luna, quien es presidenta de la Sociedad Interamericana de Psicología, acerca de qué hace la sociedad, cuál es el comportamiento de nuestros países y cómo nosotros coincidimos en muchos comportamientos en cada uno de nuestros lugares. Yo quisiera preguntarte, tú me hablabas de que la CIP tiene algunos programas que quisieras tú socializar para ver si nosotros también podríamos integrarnos a ese tipo de programa que tienen ustedes con relación al desarrollo
del bienestar colectivo y de lo que es el bienestar de los psicólogos? Bueno, creo que en nuestros programas realmente, como Sociedad Interamericana, es nuestros congresos, Okay. que nos congregan y que es esa interconexión que desde el principio nuestros fundadores querían que se vitalizara. Vamos a tener nuestro siguiente Congreso Interamericano, que es un congreso, tenemos dos tipos de congresos, el Congreso Interamericano y el Congreso Regional. El Congreso Interamericano es el que nos congrega a todos en las Américas. Y incluyendo los anglosajones. Incluyendo los anglosajones. Y el Congreso Regional es un congreso que lo que trata de hacer es activar la psicología de la región, de un país específico y los países que están alrededor. Entonces nosotros ahora vamos a tener nuestro Congreso Interamericano que se va a realizar en la ciudad de La Habana, Cuba, del 15 al 19 de julio de este año. ¿De este año? Sí. Okay. Todavía tenemos tiempo para que las personas puedan enviar sus propuestas de trabajos a presentar en el Congreso, si quieren hacer una presentación. Y ahí viene de nuevo la investigación. Y ahí viene de nuevo la investigación, puede ser de investigaciones o puede ser de algún trabajo que se realiza, un proyecto que se lleva a cabo, alguna metodología utilizada para algo. Como me decía alguien que trabajaba con suicidio y que había enviado una propuesta del trabajo que estaba haciendo con personas en prevención de suicidio. Total que pues no importa, lo importante es que puedan participar y si no tienen ningún trabajo a presentar, el hecho de llegar y participar en el Congreso es importante porque les ayuda primero a interrelacionarse con otras personas de otros países. Segundo, si se hacen miembros de la Sociedad Interamericana, que tenemos un precio especial a todos los de Latinoamérica y el Caribe, que es de $50 anuales, les sirve para poder participar en los grupos de trabajo, integrarse a esos grupos de trabajo dependiendo su especialidad, y si no la hay, pues formamos el grupo de trabajo, si no tenemos un grupo de trabajo donde pueda trabajar. Y esos son beneficios importantes que nosotros tenemos. Además, si se es miembro, los precios de los congresos son mucho menos, son más bajos. Creemos en que ser agremiado a un grupo tan grande como la CIP permite trabajar más intensamente en la profesionalización de su propio ejercicio de trabajo. Sí, no, y un detalle importante para nosotros los dominicanos. Se está organizando todo un movimiento de psicólogos que van a participar en este congreso de aquí de República Dominicana. Hay un grupo de Son psicólogos. 2.500 pesos la inscripción en esa institución al año. Sí, es cierto, es muy económico. Y hay un grupo que vamos a participar en el congreso de la CIP en Cuba. Y es una experiencia extraordinaria. No olvidemos que el primer congreso de la CIP fue aquí en República Dominicana. Sí, ya lo mencionábamos, 1951, sin haberse graduado ningún solo psicólogo. Sí, y el último que se hizo aquí fue en el año 1981, Ajá. Que es una experiencia extraordinaria. Y en un congreso de la CIP es como uno encontrarse con todos los psicólogos del mundo prácticamente, sí. Y poder compartir las experiencias de esos colegas. Porque no solamente vienen de aquí, de las Américas, ¿no? Y también vienen invitados de otros países del mundo. Y es una gran experiencia donde uno puede ver los avances de la ciencia. Y hasta para conocer a Cuba es una buena experiencia, porque se aprovecha el tiempo en otras cosas. Sandra. Sí, exhortamos a los psicólogos dominicanos que están interesados, que se acercan al comité que se ha formado aquí en República Dominicana, que va a participar y que vamos para allá, para Cuba. ¿Y cuáles son los requisitos para inscribirse en esa sociedad? Ser psicólogo. Ser psicólogo. Ok. Y Carlos, ¿dónde la gente puede empezar a tener contacto para los interesados que quieran ir a ese congreso? Sí. Mira, ya hemos tenido visitas como profesionales de la psicología
a varios congresos que se han hecho en Cuba, porque Cuba tiene ventajas a nivel que no tienen otros países. Primero, la cercanía y el asunto del idioma, los problemas comunes que tenemos ellos y nosotros, y eso nos permite a nosotros poder comunicarnos mejor. Ahora, para este congreso se ha formado un comité que es el que va a aglutinar a todos los psicólogos que van para allá, psicólogos y estudiantes de psicología, y también acompañantes, porque ponen algunos acompañantes. Para los que están interesados, deben comunicarse con la Fundesi. Le voy a dar un número que puede ser interesante para poder tener la mayor información, que es el 809-221-0713. 809-221-0713. Y ahí le van a dar toda la información acerca del Congreso. Hay una tarifa para lo que vamos a ir, una tarifa muy económica, porque incluye la inscripción al Congreso, incluye también la transportación, tanto de República Dominicana a Cuba como internamente, para podernos ubicar en los hoteles, en las residencias. O sea, aérea y terrestre. Exactamente. Es un paquete. Es un paquete completo que nosotros ofertamos para los que quieren irse como grupo. Pero también pueden irse de manera individual. Solo tienen que acceder a la página de la CIP, y en este caso la página del Congreso, y pueden hacer la inscripción de manera individual. La ventaja del grupo es que le facilita todo el proceso, y vamos como delegación, vamos como un grupo que va a participar, y eso le da muchísima ventaja como participante. Pero es una gran experiencia participar en un congreso de la CIP. Así es. Sí. Existe... También una cosa que dije, no solo se requiere ser psicólogo, se requiere ser estudiante de psicología. También. Tenemos muchos estudiantes que son miembros de nuestra sociedad. Excelente. O sea que hay toda una apertura. Y ellos pagan $20 por inscribirse. No 50, sino 20. 20. Es una buena experiencia, porque le permite ¿Y ustedes tienen revista científica? Tenemos una revista, la revista Interamericana de Psicología. Es una revista que tiene varias indexaciones, es una revista científica, y también uno de los beneficios de ser miembro es que uno puede publicar artículos científicos, someter los artículos para ser revisados y puedan ser aprobados y publicados en la revista científica. Significa todo esto de que el hecho de estar inscrito en esa revista, usted va a recibir las últimas investigaciones, por ejemplo, lo que es la psicoterapia dialéctica, que ha aparecido ahora como una psicoterapia nueva, y lo pongo entre paréntesis en términos del beneficio que puede dar en el área de clínica a las personas que tienen dificultades. Existe en algunos países, casi ya terminando la participación de la doctora Sandra Luna, existen algunos países oficinas, centros para la prevención de suicidio. Sí, hay movimientos fuertes en psicología. El Saichi tiene un movimiento fuerte en función del suicidio, y hay otras entidades. Sí. Aquí hemos hecho la propuesta. Recuerdo que Carlos a la doctora Margarita Fernández, cuando era primera dama, le ofertamos eso y casi lo logramos, pero no fue posible poderlo realizar. Hubo un intento muy fructífero, pero desapareció, que fue el que inició el psiquiatra Nelson Moreno Ceballos. Así es, y se cayó. Sí, se cayó, lamentablemente. Y yo pienso, nosotros estamos en el promedio, entre 500 a 650 al año de suicidio. Estamos en el promedio a nivel de América, pero son vidas que se van. O sea, y eso justamente la gente, antes de quitarse la vida, siempre pide ayuda. Claro. Siempre pide ayuda. Entonces esos programas siempre deben estar. Bueno, llegamos al final de esta maravillosa conversación entre la doctora Sandra Luna, la presidenta de la Sociedad Interamericana de Psicología, el organizador del Congreso Caribeño de Psicología, el
Magíster Carlos Hernández, quien también tuvo una participación aquí con nosotros en la receta médica de la Z, que regresa el día de mañana con casi todos sus integrantes. No. La receta médica de la Z.